Bueno, parece que se aleja la posibilidad de una solución con esta denuncia hecha de una invasión del espacio aéreo que hace Colombia y niega a Venezuela. Sí, bueno, precisamente porque las partes dan opiniones discrepantes sobre lo que ocurrió, es difícil saber qué ocurrió. En todo caso, digamos, primero, el incidente habría ocurrido muy cerca de zonas que acaban de ser declaradas en estado de emergencia por el gobierno venezolano. Entonces tiene sentido que haya sobrevuelo aéreo, teniendo en consideración que es zona de frontera en donde se presume hay tráfico de todo tipo de sustancias, pero además trasiego de, digamos, bandas criminales. Ahora, Colombia tiene en todo caso muy buena asesoría en materia de inteligencia, porque si mal no recuerdo sigue vigente el acuerdo que le permite a naves espías estadounidenses operar desde bases en territorio colombiano, incluyendo aviones AWACS, que no tiene ni Colombia ni Venezuela, pero sí tiene Estados Unidos. Entonces probablemente Colombia cuente con información de inteligencia estadounidense en circunstancias como estas. Y tiene sentido un contexto en donde el gobierno venezolano, y esto como hipótesis, porque tampoco tengo cómo saber exactamente qué pasó, pero tiene sentido un contexto en el que el gobierno venezolano busca desesperadamente rivalidades en el exterior para no tener que afrontar las malas noticias internas. Conflicto limítrofe con Guyana, acusaciones de un gobierno de izquierda como el de Chile, un gobierno de una coalición de izquierda donde está el Partido Comunista Chileno, que es partidario del régimen venezolano, y sin embargo se le acusa de injerencia en asuntos internos por básicamente replicar lo que dice el pronunciamiento de UNASUR y los conflictos limítrofes con Colombia anteriores a este hecho, ¿no? Entonces, digamos que parece calzar dentro de ese panorama de tratar de cohesionar el frente interno asusando amenazas externas. O sea, usar el patriotismo y más con la cercanía de las elecciones en Venezuela y también, por supuesto, la sentencia de Leopoldo López. Tú comentabas lo de Chile, han sido dos, además de lo dicho por la Cancillería chilena, que ha sido muy mal recibido por la Cancillería, el gobierno de Venezuela. Está también una carta que han escrito dos expresidentes, uno de ellos socialista del partido de Michelle Bachelet, donde demandan la inmediata liberación de Leopoldo López y recuerdan además que México durante la dictadura de Pinochet, que Venezuela durante la dictadura de Pinochet acogió a un número importante de refugiados políticos, entonces hacen una invocación a los demócratas en Venezuela, ¿no? Y llaman al partido y luego había una respuesta muy airada de los venezolanos recordando que en Chile rige una constitución de Pinochet. Bueno, pero nuevamente no es un gobierno pinochetista. De hecho, la presidenta es hija de un general que fue asesinado por la dictadura de Pinochet y es militante socialista. Y tiene al menos un ministro del Partido Comunista. Entonces, digamos, no puedes acusar al actual gobierno chileno de ser una rémora pinochetista. En todo caso, más allá de lo que digan estos dos presidentes, que es una opinión personal, no compromete al gobierno chileno, lo que dijo el gobierno chileno reproduce en lo esencial lo que dijo UNASUR, que fue bastante tenue. Es tenue, claro. O sea, dijeron, esperan que se respete el debido proceso. No, claro, ¿para qué lo dices si no vas a condenar el hecho de que, como constatan Amnistía Internacional, una comisión de Naciones Unidas y Human Rights Watch, no se ha respetado hasta ahora en el juicio a Leopoldo López, pero UNASUR y el gobierno chileno lo proyectan a la apelación? O sea, ya dan por zanjado el fallo en primera instancia, pero esperan que al menos en la apelación sí haya respeto a las normas de debido proceso. Y lo digo yo como alguien que me he pronunciado aquí diciendo, Leopoldo López es un tipo que apoyó el golpe contra Chávez el 2002. Su propuesta de la salida era inconstitucional, cometió en mi opinión además un grave error estratégico al llamar a las movilizaciones en las calles para pedir la salida del presidente. Dicho todo esto, a lo que veo es que no tengo simpatía personal por él. Dicho todo lo cual, como cualquier ser humano, tiene derecho a un juicio justo y no lo obtuvo. Ese es el punto clave aquí. Claro, además dice el gobierno venezolano, hay injerencia de parte de Chile, pero al momento de responder también se refieren a muchos temas internos de política chilena. Ahora, ¿también no te parece que en el plano diplomático, más bien Venezuela ha logrado acercar o atraer a las dos partes, a Colombia y a Colombia, a su terreno político, por ejemplo, que la reunión sea en Ecuador?
Bueno, pero es una prueba de lo bien que están las relaciones entre Ecuador y Colombia. Recordemos que bajo el gobierno de Uribe, Fuerzas Armadas colombianas bombardearon objetivos de las FARC en territorio ecuatoriano y mintieron sobre las circunstancias. Y en ese entonces se rompieron relaciones entre Ecuador y Colombia. ¿Cuánto han avanzado las relaciones? Pero también está el hecho de que ¿por qué el imperialismo no tiene problemas con ningún otro gobierno del ALBA? Ningún otro lo anda acusando de estar conspirando para derrocarlo. Ni siquiera Cuba. Ni siquiera Cuba, ¿no? De hecho, que ahora está normalizando relaciones, solo parece ocurrir con Venezuela. Sí. En Guatemala, la disputa entre Jimmy Morales y Sandra Torres empezó desde que las cifras posicionaron a la ex primera dama como candidata para la segunda vuelta, pese a que todavía no hay una cifra oficial definitiva. Sandra Torres y Jimmy Morales son los dos candidatos que buscan ganar la presidencia en la segunda vuelta. En las próximas 6 semanas se calcula que ambos candidatos expondrán sus planes, participarán en foros y debates, serán entrevistados en diversos medios, haciendo un gasto propagandístico que asciende a los 20 millones de dólares. El comando de campaña de Morales prevé una inversión de 8 millones para pautear propaganda en televisión, radio y medios escritos. En cuanto a la campaña de Torres en segunda ronda, se distribuirá 12 millones. Los discursos de Morales y Torres han empezado a cambiar en comparación con los pronunciados en la primera vuelta. Ahora, la estrategia estará dirigida a presentar las ventajas de sus propuestas, argumentar sus objetivos y tratar de superar al adversario, aunque aseguran que evitarán la campaña negra. Torres se enfocará en exponer el contenido de su plan de gobierno, tales como temas de trabajo, salud, desnutrición, programas sociales y seguridad democrática. Morales, por su parte, planteará la lucha contra la corrupción, generación de empleo y mejoras de los sistemas educativos y de salud. En la segunda vuelta se espera un incremento de señalamientos entre los dos aspirantes a la presidencia en los mítines, y cada uno buscará hacer énfasis en la debilidad de su oponente. Aunque el Tribunal Supremo Electoral no ha anunciado de manera oficial los nombres, Morales y Torres se dedicaron el fin de semana a afinar estrategias. Se sabe extraoficialmente que ambos aspirantes han recibido propuestas de apoyo de alcaldes y diputados electos de distintos partidos, entre ellos quienes quieren alejarse del Patriota y de Libertad Democrática Renovada. Si bien en reiteradas ocasiones, Morales ha dicho que no ve necesarias las alianzas con otros partidos políticos, se sabe que representantes de varios sectores, entre ellos empresarios, han comenzado el peregrinaje a la sede del FCN para ofrecer recursos. La jornada electoral está prevista para el próximo 25 de octubre. Bueno, y una idea, para darnos una idea de la situación de la política en Guatemala es, y de sobre todo los resultados de estas elecciones, el eslogan, el lema que tiene el candidato que ha resultado primero es ni corrupto ni ladrón. Claro, es un indicio bastante certero de cuál era la preocupación de los ciudadanos, y tiene sentido un contexto en el cual el presidente y la vicepresidente salientes están presos por corrupción y siendo enjuiciados. Ahora, el tema, sin embargo, es, uno diría, esas razones, no tener pasado político, o al menos no haber tenido cargo público, y el no tener además ningún tipo de acusación, claro, no podría tenerlo no teniendo pasado político, pero digamos, lo convertirían en el candidato Morales, el candidato de los jóvenes que se movilizaron contra la corrupción del gobierno anterior. Sin embargo, por otro lado, probablemente sus posiciones en temas sociales sean bastante más conservadoras que el promedio de los jóvenes que se movilizaron. En el caso de ella, ideológicamente probablemente esté más cerca alguno de esos jóvenes, pero porque por su filiación socialdemócrata, pero ella, pese a que era primera dama y no ocupaba otro cargo, en la práctica fue una primera dama activista que tuvo mucha participación en los programas sociales, y esa es la razón por la que está en segunda vuelta, porque el voto rural beneficiario de esos programas la acompañó. Entonces la pregunta es, los jóvenes que se movilizaron contra el presidente preso, ¿a quién van a apoyar? Las primeras, bueno, para empezar, ellos no son la mayoría de la población necesariamente, pero en segundo lugar, a jugar por las primeras encuestas, Morales tiene una ventaja más o menos clara, pero la campaña recién empieza, así que es probablemente temprano para saber cuál va a ser el desenlace. Y sobre esa falta de correspondencia entre estos jóvenes que lideraron la lucha contra la corrupción y los candidatos a la segunda vuelta, lo que ha dicho Eduardo Stein, ex vicepresidenta, y además que tuvo un rol importante en la recuperación de nuestra democracia, aquí ahora que se cumplen 15 años de la difusión del video Curi Montesinos, él ha dicho, la gente siente que los partidos tradicionales secuestraron la representación.
Claro, y en ese sentido ella es candidata, Torres es candidata de un partido tradicional y Morales no. No. Aunque en el caso de Morales también hay que recordar su partido fue fundado por militares de extrema derecha. Él alega que ninguno de ellos está ya en el partido, pero en todo caso no es un partido nuevo creado para apoyar su candidatura, es un partido de fuerte raigambre conservadora, pero ya no conservadora en temas sociales, sino en temas políticos, como el tema de la guerra interna en Guatemala, que fue la más sangrienta de América Latina en el siglo XX. ¿Qué pasa? Pues donde muchos campesinos indígenas murieron, y eso es lo que pasa, hay muchas cicatrices todavía, ¿no? Hay ese apoyo militar a ese candidato, pero también está el actual presidente, que se le acusa que siendo juez anuló la sentencia de genocidio contra Efraín Ríos Montt. Efectivamente, es la guerra más sangrienta de la segunda mitad del siglo XX, porque en la primera mitad tuvimos cosas como la Revolución Mexicana, pero efectivamente este presidente Maldonado en ejercicio fue acusado de básicamente favorecer a Ríos Montt, que según todos los indicios era culpable de los cargos que se le imputaban, y su hija fue candidata sin mayor éxito. La periodista colombiana Flor Alba Núñez Vargas, que había recibido amenazas, fue asesinada por un desconocido que le disparó cuando entraba a la emisora en la que trabajaba en el municipio de Pitalito, departamento de Huila, suroeste. Núñez laboraba en la emisora radial La Preferida y además se desempeñaba como corresponsal para otros medios, una labor por la que había sido amenazada, según varios diarios. La comunicadora había publicado temas relacionados con algunos delincuentes capturados en Pitalito. Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 70 millones de pesos colombianos para quien suministre información que pueda facilitar la detención del responsable. Miles han recordado a los caídos durante el régimen militar de 42 años del golpe de Estado en Pinochet, encabezado por el general Augusto Pinochet. Una multitudinaria marcha en homenaje a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet tomó las calles de Santiago reclamando justicia y el cierre de una cárcel especial que alberga exmilitares condenados a 42 años del golpe de Estado. En un inédito recorrido que por primera vez pasó por La Moneda, sede de gobierno que en 1973 fue bombardeada con el fin de derrocar al gobierno socialista de Salvador Allende, la movilización finalizó en el Cementerio General, que alberga un memorial de los desaparecidos y los ejecutados por el régimen dictatorial. Es un acto homenaje a todas las víctimas de la dictadura cívico-militar y a los luchadores sociales, nuestros héroes. El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que atraviesa su nivel más bajo de aprobación con 22%, reiteró que está evaluando un posible cierre del establecimiento penitenciario Punta Peuco, aunque negó que existan privilegios en ese centro de reclusión. Al conmemorar 42 años de una tragedia que desgarró el alma de Chile, lo hacemos sabiendo que un país de todos solo se construye si es capaz de reconocer su propia historia y de tener un juicio moral compartido. Y ese juicio es uno solo: nunca más el poder de la muerte, solo el de la vida. A lo largo del recorrido, carteles, comentarios y leyendas manifestaron el descontento contra la cárcel Punta Peuco, ubicada a unos 50 kilómetros de Santiago y que alberga un centenar de exmiembros de las Fuerzas Armadas condenados por torturas, secuestros y muertes. En total, 40.018 personas fueron asesinadas, torturadas o recluidas por motivos políticos durante la dictadura de Pinochet. Según cálculos del gobierno, 3.095 personas fueron asesinadas. Entre ellas, 1.200 fueron víctimas de desaparición forzada. Bueno, Allende y su partido, la Unidad Popular, marcaron mucho a la izquierda latinoamericana, pero no solo en América Latina ha dejado su huella, sino también hay una actualización. Sí, el partido de gobierno actualmente en Grecia, la coalición de izquierda radical, que si no me equivoco, cuyo acrónimo, si no me equivoco, en griego es Syriza, se ha dividido. Ahora solo queda la coalición, la izquierda radical se fue, va a participar separada en las siguientes elecciones, y el nombre que ha adoptado es Unidad Popular, en homenaje al frente que llevó Allende al gobierno. Ahora, Allende fue precisamente el tipo de experiencia, la caída de Allende
Fue el tipo de experiencia que hizo que la izquierda socialista y marxista en buena parte del Cono Sur empezara a valorar en mayor proporción la democracia representativa, porque vieron cuál podía ser la alternativa y como decía un dirigente de la izquierda chilena, después de la tercera sesión de tortura me di cuenta que los derechos humanos y la democracia representativa no eran una mera formalidad. Hacemos ahora una pausa y al regresar. Al Qaeda hace un llamado a más ataques terroristas.